dialogando con el padre Raúl Sánchez. El evangelio que se proclamó el día de hoy, jueves 28 de marzo del año 2019, es un evangelio bastante fuerte, diría yo, de bastante compromiso y de invitación al compromiso por parte de nuestro Señor Jesucristo, que nos hace a todos nosotros. El evangelio está tomado de Lucas, su capítulo 11, versículo 14 al 23. Simplemente voy a leer la parte final, que es la parte que me interesa, cómo Jesús dice algo que prácticamente es contundente. Termina así este evangelio: el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Aquí hay que poner atención a algo que es sumamente importante para poderle responder bien a Cristo Jesús. Hay gente que dice más o menos lo siguiente: bueno, yo no le hago mal a nadie. Yo no le hago mal a nadie. Y entonces, la situación es esta. Sí, hay gente que no le hace mal a nadie, pero tampoco hace bien a otros. Entonces, cuando uno no toma partido en las cosas de nuestro Señor Jesucristo, va a desparramar. Nosotros no podemos tomar una actitud simplista o indiferentista. Como no le hago mal a nadie, entonces me siento bien. Pero aquí la cosa es no que no le hagas mal a nadie, sino que tampoco le haces bien a muchos, o cosa que puede ser más compleja, dejas de hacer el bien. Entonces, cuando uno va caminando con Cristo Jesús, esta palabra lo compromete a uno mucho. El que no está conmigo, está contra mí. Hay que estar con Cristo Jesús. ¿Y qué es estar con Cristo Jesús? Hombre, pues obedecerle. Obedecerle. Hay un texto que dice allí: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre Dios. Entonces vino gente y le decía: Señor, pero ¿cuántas veces predicamos en tu nombre? Pero Señor, ¿cuántas veces profetizamos en tu nombre? Señor, pero ¿cuántas veces expulsamos demonios en tu nombre? Aquí la cosa no es tanto de hacer como de obedecer, porque usted puede hacer muchas cosas sin obedecer a Dios. Usted puede convertirse en un activista impresionante en una parroquia, y haga aquí y haga allá, y muévase por aquí y muévase por allá, pero no piense que usted está haciendo la voluntad de Dios. No. Una cosa es el servicio, una cosa es seguir al Señor, otra cosa es el activismo, una cosa es lo que usted puede hacer en nombre del Señor, y otra cosa es obedecer al Señor. Obedecer viene de obdire, obdicere, que significa el que sabe escuchar. Si usted no escucha la palabra del Señor, si no la escucha, entonces no va a poder usted obedecer. Entonces, como usted no va a obedecer, entonces usted va a hacer cosas pensando que está trabajando por el Señor, incluso hasta con recta intención. Nadie le dice que no. Pero aquí no basta la recta intención, sino ponerle atención es a la palabra del Señor. El que no está conmigo está contra mí. ¿Y qué es estar con el Señor? Pues hombre, el que está con el Señor es el que camina con el Señor, porque el Señor obedece a su Padre Dios. Y si Jesús obedece a su Padre Dios y nosotros obedecemos a Cristo Jesús, también nosotros estamos obedeciendo a Dios. Estamos haciendo la voluntad de su Padre Dios. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre Dios, o la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces, seguir a Cristo Jesús, caminar con Cristo Jesús, estar con Cristo Jesús, como dice aquí la Escritura: el que no está conmigo está contra mí. Entonces, cuando estamos con Cristo Jesús, estamos con
el Padre. Y estamos haciendo la voluntad del Padre. No todo el que hace cosas obedece. El hacer en muchas veces o muchas oportunidades no significa obedecer. Un ejemplo. Déle el ejemplo, Padrecito. La palabra del Señor, por ejemplo, dice: el que coma mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá la vida eterna. Punto. Esa palabra es muy dura y muchos discípulos que seguían a Jesús dejaron de seguirlo, porque esa palabra se le hizo muy dura. Pero el Señor le estaba diciendo: el que coma mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá la vida eterna. No estaba hablando simbólicamente, porque si estuviera hablando simbólicamente, la gente no diría: uy, qué palabra tan dura, sino entendería que está hablando simbólicamente. Pero no estaba hablando simbólicamente, por eso se fueron, dejaron de seguirlo. La gente que dejó de seguir a Cristo Jesús ya no estaban con Él. Y dice aquí: el que no está conmigo está contra mí. Y como ya no estaban con Jesús, entonces estaban en contra de Jesús. Al estar en contra de Jesús, entonces ¿qué pasa? Y el que no recoge conmigo, desparrama. Al no estar con Cristo Jesús, entonces empiezan a desparramar. A desparramar. Y por eso usted se da cuenta por qué existen tantas iglesias protestantes. Por ejemplo, porque se desparramó la palabra del Señor. Se desparramó y se desbarató y perdió contexto y perdió historia y perdió liturgia y perdió tradición. Y desparrama, entonces aquel coge un pedacito y el otro coge otro pedacito, y este cree que hay que bautizar en un río, y el otro cree que el sábado es el día del Señor, y el otro cree que el diezmo es importante reclamarlo porque Malaquías 3:8 así lo dice, y este piensa que Jesucristo es un ángel, y se desparramó. ¿Por qué? Porque dejaron de caminar con el Señor, dejaron de recoger con el Señor. Entonces el que no recoge con el Señor desparrama, porque no obedecen la voluntad del Padre Dios. Así como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Sopló el Espíritu Santo sobre ellos y les dijo: a todos aquellos que le perdonen los pecados le quedan perdonados, y a quienes se los retengan le quedan retenidos, es decir, sin perdonar. Eso es lo que se llama confesión. Pero hay gente que no hace eso. ¿Cómo se va a confesar con hombre que más pecado que yo? No entienden el texto, no obedecen. Así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Por eso dice así: el que no está conmigo está contra mí. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre Dios. Pues Jesucristo vino a hacer la voluntad de su Padre Dios, porque su Padre Dios lo envió. Y así como el Padre Dios lo envió, nuestro Señor Jesucristo envió a unos apóstoles a perdonar pecados, porque les dio la autoridad y el poder a través del Espíritu Santo. Clarito está. Y el que no obedece la voluntad del Padre Dios, que fue el que envió a Cristo Jesús a dar la paz, mi paz les dejo, mi paz les doy, la paz que yo les doy es distinta a la que da el mundo, por eso yo soplo sobre ustedes para que brinden esa paz. Y a todo el que le perdone los pecados le quedan perdonados, y a los que quedan retenidos le quedan, y a que se los retengan quedan retenidos. ¿Por qué? Porque a través del perdón de los pecados, de la confesión, empieza la paz. El que perdona los pecados no es el cura, no. Es Cristo Jesús a través del cura, que es distinto, porque le dio esa potestad, ese poder. El Evangelio según San Juan, capítulo 20, ahí está. Entonces, cuando vamos viendo por qué es que se desparrama, no se recoge, sino que se empieza a desparramar, y cada uno anda desparramado, por allí, por allá, ¿no? Jamás se les olvide lo siguiente: obedecer. Hay que obedecer, porque el que obedece camina con Cristo Jesús, porque es obediente a Cristo Jesús. El que no está conmigo está contra mí. ¿Cuándo es que uno empieza a estar en contra de Jesús? Cuando no le obedece. Vuelvo a repetir: obedecer viene de obdire, obdicere, que significa el que sabe escuchar. Y el que escucha pone atención y por eso obedece.
¿Quién es el que no escucha? Pues el que no obedece. Por eso no obedece. Vaya, éntrese. No se entra, desobedeció. ¿Entró? No, no entró. Nosotros tenemos que tomar partido en esta tarea evangelizadora. O caminamos con Cristo Jesús o no caminamos. Aquí no podemos responder, no, yo no le hago mal a nadie, pero si dejas mucho bien que hacer. Por no hacerle mal a nadie, no haces nada tampoco. Entonces, se trata de tomar partido. Y hoy más que nunca la palabra del Señor es bien contundente. Hay que recoger con Cristo Jesús. Hay que caminar con Cristo Jesús. Hay que estar con Cristo Jesús. Porque si usted se desprende de Cristo Jesús, usted va a empezar a decir otra cosa, a predicar otra palabra, a decir otro evangelio, porque se desprendió de Cristo Jesús. Y como usted se desprendió de Cristo Jesús, no va a saber qué fue lo que lo mandó a decir y a hacer su Padre Dios, porque él es obediente a su Padre Dios. Por eso, el que se mantiene con Cristo Jesús sabe qué es lo que Cristo quiere, qué es lo que Cristo hace, porque él obedece a su Padre Dios. Entonces, viendo a Cristo Jesús, nosotros también aprendemos a obedecer al Padre. Porque Cristo Jesús es la imagen invisible de Dios Padre. El que no está conmigo, está contra mí. Y el que no recoge conmigo, desparrama. Espero, querido hermano, que usted no vaya a ser de esos que desparramen. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.